A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. A diario vemos personas sufriendo por problemas, enfermedades, accidentes y otras circunstancias de la vida. Incluso nosotros podemos enfrentar situaciones difíciles como lo es la muerte de un ser querido. Pero Dios no nos deja solos, nos deja una bendita esperanza y es el regreso de Jesús que despertará a los que descansaron en Él y transformará a quienes estemos vivos. Pero hoy deseas tú conocer esa esperanza de salvación. Pues quédate con nosotros en el repaso del estudio semanal número 10, titulada Pablo y la rebelión. Nos agrada tu compañía en este nuevo estudio del repaso de la lección de escuela sabática. El día de hoy veremos el gran conflicto y lo veremos desde el punto de vista de la esperanza de la salvación que tenemos en Jesús y por su resurrección. También veremos cómo la iglesia influye en esta salvación que queremos también llevar a otras personas y de manera también individual. Para tener una mejor comprensión del estudio de esta semana está con nosotros la hermana Beatriz. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Y le voy a pedir que nos dirija en oración para comenzar. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones y por permitirnos, Señor, cada día crecer en la sabiduría de tu palabra. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas en el repaso de esta lección, que podamos, Señor, aprenderla y poner en práctica en nuestras vidas. Danos tu paz y tu bendición, tu compañía, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entender un poco más lo que nos quiere decir Pablo con todas las enseñanzas de esta semana y también para entender un poco más acerca de la resurrección de Jesús, vamos a pedirle a Erika que nos comente un poco el contexto histórico. Erika. Pablo explica la gran controversia que existe entre Dios y su enemigo y nos da las bases para salir victorioso de este conflicto. En primer lugar, debemos entender que la iglesia debe tener un fundamento que le permita tomar las decisiones correctas, por supuesto, siempre guiada de la mano de Dios. Y el Espíritu Santo en todo momento debe ser quien dirija la iglesia. Por otra parte, debemos entender que cada miembro de iglesia es cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no podemos actuar de forma individualista o, lo que es peor, atacarnos entre nosotros. Para poder vencer la batalla del gran conflicto, debemos estar revestidos de una armadura especial que la Biblia relata y dice que el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente debemos estar claros que Jesús venció la consecuencia del pecado, que es la muerte. En su resurrección nosotros tenemos esa esperanza. Jesús restituye el dominio sobre la vida que Adán perdió al pecar. La semana pasada vimos que ocurrió un episodio bastante triste en la vida de los apóstoles y fue el apedreamiento de Esteban. Triste para ellos, pero sabemos que Dios tenía ya un plan especial para Pablo. Vemos que después del apedreamiento de Esteban, Dios le hace un llamado especial a Pablo y Pablo se convierte, es decir, de pasar de perseguidor de los cristianos, él se convierte en un cristiano. Y vemos que Pablo aportó mucho a la vida de cada uno de los cristianos de esa época, y no solo de esa época, sino también de nuestra época, ¿verdad? Vemos que él hace énfasis, hermana, en que debe haber un fundamento, algo en lo que nuestra vida esté fundamentada. Entonces surge en nosotros la pregunta, ¿será que Pablo consideraba que la iglesia era importante para cada persona? Es decir, el hecho de asistir a la iglesia es importante y que el fundamento que tenga cada persona y como iglesia también va a marcar el rumbo de la misma. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, la iglesia debe estar fundamentada en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la iglesia sola no puede, es decir, si es una sola persona ya no es iglesia, es decir, cuando hablamos de iglesia hablamos de un grupo. Entonces esa persona, es decir, dice que el fundamento es Cristo y cada uno va agregando su material para formar el edificio.
pero ese material el Señor va a juzgar si ese material es de buena calidad o no. Entonces nuestro material debe ser tan bueno que pueda hacer pasar la prueba del fuego, como el oro, ¿verdad? Que es uno de los mejores materiales. No debe estar fundamentado en nuestras propias opiniones, sino en la palabra de Dios. Claro, y vemos también que a veces hay muchas personas que se rehúsan, ¿no? A asistir a una iglesia y vemos que en realidad Dios lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia, ¿no? Una vez que ya hemos aceptado el mensaje, pues que con esos dones, digamos, ahora los coloco al servicio de Dios, pero tomando en cuenta eso, que nuestro fundamento debe ser Jesús. ¿Qué pasaría si una iglesia entonces no tuviese ese fundamento en Jesús? ¿Usted qué piensa? ¿Hacia dónde llegaría esa iglesia? Pues no iría a ninguna parte segura, ningún puerto seguro. El Señor nos dio un ejemplo cuando estuvo en esta tierra. Él fundó su primera iglesia. Así, él escogió a 12 apóstoles para que formaran su iglesia. Entonces, Dios no quiere que trabajemos individualmente, sino que trabajemos como grupo para poder llevar a otros las buenas del Evangelio. Así es, y lo vimos la semana pasada, ¿no? Que cuando se derrama el Espíritu Santo, se derramó sobre los 12, ¿no? Y ellos fueron los que pudieron llevar las buenas nuevas por este milagro que sucedió cuando estaban juntos. Quizás si nosotros queremos actuar de manera aislada, no vamos a lograr los mismos objetivos, ¿verdad? Que si lo hacemos como un todo, como una iglesia. Claro. En el Pentecostés todos estaban unánimes juntos, de verdad. Tenían un mismo sentir y un mismo propósito. Y es por eso que pudieron pudo descender el Espíritu. Exactamente. Ahora bien, también hay otra cosa interesante aquí, ¿no? Y es el hecho de cómo nosotros sabemos si lo que estamos haciendo, si nuestras acciones dentro de la iglesia están ayudando para que ésta siga edificándose, siga avanzando, o la estamos destruyendo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, bueno, lo que yo hago, qué influencia tiene sobre la iglesia. Sí, todo lo que hacemos tiene una influencia, para el bien o para el mal. Entonces nuestra única medida de comparación es la Sagrada Escritura. Es decir, si estamos actuando conforme a la palabra de Dios, entonces estamos haciendo lo que es correcto. Porque cuando creamos contienda, nuestras acciones crean contienda, división, pleitos, entonces no estamos edificando, estamos destruyendo. Si nuestras propias opiniones, en vez de unir, lo que hace es dividir, entonces ahí vemos que si estamos edificando en Jesús o estamos destruyendo, siendo un instrumento del enemigo en ese momento. Sí, es verdad. Y si nosotros más bien nos colocamos en las manos de Jesús y en nosotros entra el Espíritu Santo, vemos entonces lo que son todos los frutos del Espíritu también, ¿no? Y yo digo que eso es lo que da fe de que una persona realmente es cristiana y quiere hacer las cosas bien dentro de la iglesia. Cuando comenzamos a ver su testimonio y decimos, como usted dice, ¿no? Su testimonio está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces nosotros podemos decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Sí, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si sus frutos son buenos, entonces la persona es buena. Si sus frutos son malos, entonces la persona no está edificando, está destruyendo. Destruyendo. Y nosotros también tenemos que ponernos en las manos de Dios para no caer en este pecado, ¿no? De destruirnos a nosotros y destruir también a la iglesia, ¿no? O no permitir que la iglesia avance. Me llama la atención también porque Pablo hace una relación con el templo, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y muchas veces utilizamos estos versículos para decir que hablamos de comida, pero vemos que va más allá, ¿no? Va también en el hecho de las decisiones que nosotros tomamos, si dejamos realmente que sea el Espíritu Santo quien actúe en nosotros o no, ¿verdad? Muchas veces también nos desviamos y no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Entonces, más allá de la comida, es el hecho de tomar buenas decisiones en pro de la iglesia, del avance de la iglesia. Bien, y Pablo también nos comenta que la iglesia cumple una función muy importante como un todo, pero también habla de los miembros. Cada uno de esos miembros cumple una función dentro de la iglesia. Erika, ¿cómo nos explicó Pablo este tema? Coméntanos un poco. Pablo dijo en 1 Corintios 12, 14, 15 y 18 de esta forma. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Más adelante, en los versículos 25 y 26,
nos dice: esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos somos necesarios y cumplimos un papel importante en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cada miembro está vinculado con los demás. Las alegrías y las tristezas son compartidas. Esta declaración que hizo Pablo es un llamado a la unión de la Iglesia. Pablo, una vez que nos habla de la importancia de la iglesia y de que cada persona tenga parte dentro de la iglesia, nos explica que cada miembro es realmente importante para el avance de la obra. Y vemos que también él describe cuáles son los dones que da el Espíritu Santo a cada persona y cómo estos dones nosotros debemos usarlo en pro del avance de la iglesia y de la obra, pues, de que Dios nos ha encomendado. Pero hay una cuestión interesante aquí, ¿no? Y es saber de qué manera esta metáfora del cuerpo, porque él explica cada parte del cuerpo como un todo, ¿no? Y que nosotros no podemos estar tal vez con una o sin una parte del cuerpo. Y esto nos ayuda a considerar que tal vez algunas responsabilidades pudieran ser o no más importantes que otras. ¿Usted qué opina? Dentro de la iglesia, ¿hay responsabilidades que son más importantes que otras? Bueno, en la Biblia dice, Pablo nos dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Cada miembro es importante. No todo el cuerpo puede ser pie o puede ser mano. Pues si fuera todo pie o todo mano no funcionaría como cuerpo. Entonces, cada miembro tiene su función. No hay una función mejor o mayor o más importante que otra, sino que todas se complementan. Tiene que haber una interdependencia entre los miembros del cuerpo. Si la mano se sufre, todo el cuerpo se sufre. Si te duele el estómago, todo el cuerpo siente el malestar. Así que si estás gozoso, también todo el cuerpo está gozoso. Entonces, no vamos a decir que si una persona tiene un cargo importante, si todos los cargos son importantes para Dios, lo importante es que el Señor Dios dice los dones de acuerdo a como Él lo consideró conveniente, de acuerdo a tus capacidades también. Lo importante es que tú esos dones los pongas a servicio del Señor. Entonces, uno edifica, si uno predica, otro enseña, otro sirve, es decir, cada uno hace su función, pero todo el cuerpo se ve beneficiado. Claro, no podemos tenerlo como algo aislado, ¿no? O sea, cada uno aporta su granito de arena. Y no quiere decir esto que entonces unos sean como más importantes que otros, ¿no? Exacto. Y si lo vemos también dentro de la iglesia, dentro de una congregación, cada sábado, cada día de reunión, vemos que es importante tanto el hecho de que se mantengan las condiciones, es decir, desde la persona que está limpiando, es importante que lo haga, hasta la persona que le toca predicar o la persona que tiene un momento de oración. Cada una de esas partes cuentan, ¿no? Y me gusta porque Dios lo que quiere es que haya como una unidad y que nos veamos una armonía, exactamente. Porque cuando llegamos a la iglesia la vemos bien bonita, limpiecita y todo eso, pero detrás de eso hay una persona que ha hecho el trabajo, que quizás no se nota, pero el Señor lo nota. Exactamente. Para Él es importante. Y es necesario también para la iglesia, para que la iglesia se mantenga, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que muchas veces vemos, ¿no? Quizás algunos, como usted dice, tengamos el don de la enseñanza, otros el don del habla, otros el del servicio, pero vemos que aún así hay diferencias entre nosotros como hermanos, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a sentir como que tenemos una diferencia personal con alguien de la misma iglesia a la que nosotros asistimos. ¿Cómo nosotros podemos hacer quizás como para tratar de mantener un equilibrio y una armonía, entendiendo nuestras diferencias como hermanos dentro de la iglesia? Bueno, primero nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Él es el que va a poner en nosotros ese querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. El Señor quiere que todos estemos en armonía y Él es el que va a poner en nuestro corazón ese amor hacia los hermanos. Cuando entendemos el amor de Cristo, entonces vamos a sentir amor por los hermanos y vamos a ser pacientes con sus errores, porque nosotros también los tenemos. Entonces, eso es lo que permite, así a medida que mi relación con el Señor sea mejor, entonces mi relación con mis hermanos también va a mejorar.
Claro, yo creo que también es la Porque es clave. como el fruto de ese amor de Dios que entró en mí, hace que yo pueda dar ese amor a los demás. Yo entiendo que no soy perfecta, también entiendo que los hermanos tienen su defecto y yo tengo que corregirlos, pero en el amor de Dios. Es decir, no es que tenga que permitir que las cosas se hagan indebidamente, pero tengo que hacerlo para edificar, para que Él no se sienta mal y se vaya de la iglesia, sino para que Él corrija y todos estemos bien. Sí, y creo que también Dios a veces usa los errores de los demás para hacernos ver nuestros errores. Muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, lo digo a nivel personal, he visto errores en las otras personas y comienzo a indagar y me doy cuenta que yo tengo esos mismos errores. Entonces creo que también Dios usa eso para que nosotros seamos humildes y nos arrepintamos, nos demos cuenta que también nosotros fallamos y que no es que el otro es el único que comete errores, yo también cometo ese tipo de errores. Exacto. Lo que pasa es que cuando los otros cometen errores, entonces nosotros lo vemos, es decir, nos Exactamente. escandalizamos. Pero cuando nosotros lo hacemos, entonces, ay, no, porque caí en la tentación, porque soy débil, Nos y justificamos. justificamos lo Ujú. que hacemos. Entonces, pero es Dios que nos va transformando y va haciendo que su carácter pueda reflejarse en nuestras vidas. Es decir, Él nos va transformando y nos va haciendo semejante a Él. Pacientes, compasivos, amorosos con unos y otros. Así es. Y vemos también que Dios puede que muchas veces escoja quizás lo más débil de la iglesia para hacer que eso resalte, no para que resalte la persona como tal, sino para que resalte su El poder, poder ¿no? de Dios. Y lo vemos en Ujú. los apóstoles. Los apóstoles no eran personas estudiadas como, Exacto. como para ellos gloriarse de los estudios que tenían, de la forma en la que hablaban, sino que el hecho de pasar tiempo con Jesús, ¿verdad? Les permitió hablar de una manera que todos se sorprendían y decían, Sí. bueno, ¿y estos de dónde La hablan palabra así? dice que su poder, dice Dios, mi poder perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que es para el mundo, si es objeto de burla, para Dios es de gran valor. Si Dios no nos ve como nos ve el mundo, como nosotros en este mundo estamos acostumbrados a valorar a las personas, es decir, por lo que tienen o por su condición social, por su color, no. Dios ve el corazón y lo que podamos llegar a ser como en el caso de Pedro. Es decir, Él no vio que Pedro era una persona tosca, vio que Pedro podía llegar a ser un gran evangelista. Ujú. Eso es lo bueno, que Dios es misericordioso y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Bien, Erika nos va a comentar un poco acerca de la armadura que nos dice Pablo que debemos usar para poder hacer frente en esta gran controversia. Claro, Cintia, la palabra de Dios en Efesios 6, 13 al 17 nos dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Satanás está decidido a sembrar odio, discordia, tensión, prejuicios entre nosotros. Esto lo hace de manera individual y también de forma colectiva dentro de la iglesia. Él en todo momento está usando toda su artillería con la finalidad de destruirnos. Por eso debemos atender al consejo de Pablo y revestirnos de esa armadura que es la única que nos podrá librar. Sin lugar a dudas estamos en una guerra y lo peor de esta guerra es que nosotros no podemos ver directamente a nuestro enemigo, a menos que lo hagamos con los ojos espirituales. De otra manera no lo podremos ver. ¿Y será que el conflicto en el que estamos viviendo, esta guerra, es tan, pero tan impresionante que Pablo nos dice que debemos tener una armadura, revestirnos de esa armadura, y esa armadura, la relación que se hace es con la usada en un combate militar? ¿Usted qué opina? El conflicto realmente es real, ¿no? Es bastante delicado porque es una cuestión de vida o de muerte. Y por eso las escrituras nos dicen que debemos
vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que podamos vencer las acechanzas del enemigo. Y también nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra espíritus malignos. Entonces es bastante serio, porque como tú dices, no lo vemos, no estamos como tan prevenidos, solo que tenemos que estar aferrados a Jesús para poder vencer los ataques del enemigo. Claro, y lo bueno es que allí Pablo nos da como la clave, ¿no? De todas las cosas que debemos utilizar para precisamente poder vencerlo. Y lo que me llama la atención también es que aunque es una lucha individual, comienza en nosotros la lucha, ¿no? Y tal vez no podemos ver esta batalla que se está librando alrededor nuestro, incluso dentro de nosotros, pero la lucha va mucho más allá, porque la lucha también vemos que afecta a la iglesia. O sea que en la lucha que nosotros tenemos como miembros de la iglesia, Satanás trata de afectarnos como miembros para que dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, hayan divisiones también. Claro, porque cuando nos ataca, nos divide, nos debilita. Entonces así nos va destruyendo. Entonces Él no solo nos ataca individualmente, sino muchas veces colectivamente, para que todos nos sintamos como desanimados, como que el Señor no está con nosotros, porque el Señor permite estas cosas. Entonces debemos tener la fe en Jesús y orar mucho para que podamos estar fortalecidos ante las acechanzas del enemigo. Claro, realmente es una batalla que no es tan fácil, pero sabemos que si Jesús venció, entonces nosotros también podemos vencer, ¿verdad? Eso es yo creo que lo que nos da la esperanza, saber que ya Jesús pasó por esta lucha y que nosotros podemos también vencer en esta lucha, no por nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza realmente no podemos. O sea, si nosotros vamos a la batalla sin ningún tipo de armadura, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero si nos revestimos con esta armadura, si tenemos la fe, si tenemos la justicia de Jesús, que es la que nos cubre, ¿verdad? Ese calzado de paz, de anunciar también las buenas nuevas, vamos a saber que podemos vencer en esta gran controversia, tanto a nivel individual como iglesia. Sí, también la palabra de Dios que tenemos, porque así como Cristo venció al enemigo en el desierto, con un escrito está, nosotros también debemos, a través de la palabra, vencer sus ataques, que lo va a hacer en la iglesia, por lo menos con personas con unas ideas extrañas. Entonces, ¿nosotros cómo podemos vencer eso? Con un escrito está. Estando firmes en lo que creemos y lo que dice la Biblia. Exactamente. Así es. Por otra parte, vemos también que en el estudio de esta semana se hace una relación entre Adán y Jesús, ¿no? Y vemos que por uno vino el pecado al mundo y por otro vino la salvación al mundo. ¿Será que hay una relación entre Adán y Cristo? Sí, Adán, dice la palabra que por Adán se perdió, la muerte llegó a todos, ¿verdad? Y por Cristo la salvación también llega a todos. Es decir, Cristo vino a recuperar lo que Adán había perdido. Adán al pecar entregó, vamos a decir, como el dominio de este mundo al enemigo. Entonces Cristo, a través de su justicia, de su vida sin pecado, recuperó lo que Adán había perdido. Entonces, su obra son Cristo como complementaria, vamos a decirlo así. Cristo vino a reparar, pues, lo que Adán había perdido, había hecho, pues. Exacto, muchos de nosotros a veces nos quejamos y decimos, bueno, pero ¿por qué si fue culpa de Adán, nosotros también tenemos que pagar? ¿O por qué nosotros somos pecadores si fue Adán el único que pecó, ¿no? Pero vemos también que la lección hace énfasis en el hecho de que así como Adán pecó y nosotros por ende ahora pecamos, porque el pecado va pasando de generación en generación, así también por Jesús nosotros podemos obtener la salvación que de otra manera no pudiéramos, ¿no? Porque Jesús también tenía tanto esa naturaleza divina como una naturaleza humana y él pudo vencer al enemigo sin pecado, dice incluso la Biblia, y él murió y resucitó precisamente para que en nosotros esa salvación pueda entrar a nosotros, ¿no? Comentábamos acerca de la ley, hermana. Decimos que cuando Adán perdió el dominio por haber pecado y entregó este dominio a Satanás, vemos que aunque ya la ley existía como tal, desde siempre existía la ley desde el cielo, la ley la dieron de manera física, ¿no? En las tablas de los 10 mandamientos.
Ahora bien, ¿qué relación tenía o qué relación cree usted que hay entre esa ley, el pecado y la salvación? Porque la ley salvaba a las personas en ese momento o no. Bueno, la ley lo que vino fue a mostrar qué era el pecado, lo que era bueno o lo que era malo. Aunque existía, al parecer el pueblo se había apartado de esa ley y el Señor se la volvió a entregar como para que anduvieran en sus caminos, para que le fuera bien, porque el Señor entregó la ley y es para que esas personas pudieran ser felices. Pero la ley realmente no te salva. Somos salvos a través de la justicia, de la fe en la justicia de Cristo. Y, y dice la palabra de Dios que el amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es una gran esperanza. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos. No hubiéramos podido ser salvos, no hubiéramos podido hacer nada para pagar el precio del pecado. Solo Dios podía hacerlo. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Sí, incluso cumpliendo la ley cabalmente o digamos haciendo todo lo que la ley especificaba, nosotros no hubiésemos podido ser salvos por eso, ¿no? Sino únicamente por el sacrificio de Jesús es que nosotros podemos optar, ¿no? a Sí, esa porque fue un salvación. sacrificio perfecto. Entonces, sin mancha, sin pecado. Por eso fue aceptable ante el Padre. Y era el hacedor de la obra, ¿no? Porque Jesús fue quien formó el mundo, todas las cosas que estaban en él, incluso a nosotros, y él mismo es el que nos está redimiendo, o sea, que allí estaban como que las dos partes y Jesús tuvo que nacer como un ser humano para poder también tener digamos, para poder sacrificarse por nosotros. O sea, que vemos allí la relación que existe. Pero para finalizar, Erika nos va a comentar qué relación tiene el texto de memoria con una esperanza que Jesús nos está prometiendo. Coméntanos, Erika. Cintia y amigos, el texto clave de esta semana lo encontramos en 1 Corintios 15:54 y nos dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación sería vana e inútil. Por ello, Satanás intenta convencernos de que no existe resurrección. En la época de Pablo, un grupo de creyentes también tenía dudas con respecto a eso, pero hoy podemos tener la certeza de que así como Jesús resucitó, Él también nos dará la victoria. Ya en este último bloque, Pablo nos está advirtiendo acerca de un último enemigo que nosotros tenemos. Pero lo interesante es que este enemigo ya está vencido y Jesús lo terminará de vencer para siempre. Y eso es algo que nos llena a nosotros de esperanza. Ahora bien, hermana, ¿es la muerte, o mejor dicho, por qué la muerte es el último enemigo que será derrotado por Jesús? En el pecado entró la muerte. Cuando la muerte es destruida finalmente, entonces viene la vida y la vida eterna. Así que cuando ya no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay dolor, entonces empezamos la vida nueva, la resurrección de los que han muerto en Cristo y la vida eterna para todos los justos. Sí. Muchas veces nosotros llegamos a pensar, ¿no? Bueno, una persona ya murió, ya no lo veré. Todos tenemos ese sentimiento. Exacto, como que lo vemos como que ese es el fin de la vida. O sea, cuando una persona muere, y de hecho podemos decir que es así, pero sabemos que las personas entran en un descanso, en un sueño, sabemos eso, pero sabemos que lo dice la Biblia, los que confían en Jesús, los que han creído en Él, van a poder resucitar. Y esto es lo que nos da la certeza de que realmente la muerte es lo último, el último enemigo que va a ser eliminado. Porque como usted lo comenta, ¿no? La muerte es la paga del pecado como tal. Es decir, que todas las personas que pecamos estamos destinados a morir, precisamente. Pero cuando nosotros vemos que Jesús murió y vemos que resucita, entonces ya decimos, bueno, por aquí pasó algo, ¿no? Realmente su efecto, su sacrificio sirvió para destruir el pecado y por lo tanto también destruir la muerte. Ahora bien, a mí me llama la atención el hecho de que Pablo lo decía por una razón también especial que se estaba viviendo en la época.
Habían algunas personas, considera usted, que no creían en la resurrección, incluso viendo que Jesús había resucitado en ese momento. Sí, principalmente los saduceos, ellos decían que no creían en la resurrección. Y Pablo nos dice que si no creemos en la resurrección, si Cristo no resucitó, entonces que vana es nuestra esperanza, porque si Cristo quedó en la tumba, no ha vencido la muerte, si murió y ya, ahí quedó todo. Y para el cristiano, la muerte no es el fin, la muerte es un sueño y cuando Cristo venga, entonces le va a volver a la vida. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Precisamente, y esa era, digamos, la otra pregunta, que es nuestra esperanza, ¿no? ¿Es realmente la resurrección una esperanza para cada persona que pierde un ser querido o que continuamente vemos cómo suceden cosas tal vez trágicas en la vida de algunas personas que nos rodean y no las podemos ya tener con nosotros, pero sabemos que si esas personas confiaron en Jesús, van a poder resucitar? ¿Qué nos da la certeza de que la persona realmente resucite o no? Bueno, esa es la gran esperanza que tenemos, la gran buena noticia que el Señor nos ha dado, es que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Si hemos muerto en Él, creyendo, haciendo su voluntad, aceptando su sacrificio en favor nuestro, Él nos volverá a la vida. Y cuando nos resucite, la vida que vamos a tener será vida eterna. Si no vamos a resucitar para volver a vivir en este mundo de pecado y de dolor y de sufrimiento, vamos a resucitar para vida eterna. Y la garantía de que nosotros vamos a resucitar es que Cristo resucitó de los muertos, no quedó ahí atrapado, Él venció la muerte. ¿Por qué la venció? Porque resucitó. Así es. Creo que muchas personas hoy tienen esa duda. Hay personas que piensan que una vez que ya ellos mueren, ya ellos no van a poder ver a sus familiares y a sus seres queridos. Algunas personas también tienen algunas ideas erradas, ¿no? De que estas personas van a otros lugares mientras tanto, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es de esta manera. Nosotros sabemos que la Biblia asegura que los muertos en ese momento nada saben. Ellos están en un tiempo de descanso, pero no están participando de las cosas de este mundo. Sin embargo, cuando Jesús venga, sí van a tener una participación, ¿no? Y así como Jesús ascendió al cielo, nosotros también vamos a ascender junto con Él, pues los que hayamos realmente creído en este sacrificio de Jesús. Por eso, amigos, es importante que nosotros hoy más que nunca tengamos esta esperanza, la esperanza de la resurrección. Todos aquellos que mueren creyendo en Jesús realmente van a resucitar. A veces nos dejamos llevar por películas, por libros que nos hablan en contra de esto, pero esta también es una de lo que es algo que está utilizando una herramienta del enemigo. Si recordamos, el enemigo le dijo a Eva, no moriréis. Serán como Dios, pero no van a morir. Entonces, puede que en nosotros esté esa misma duda, no van a morir, no van a resucitar, y entonces el plan de salvación, ¿para qué vino Jesús? Es vano. Exactamente. Nosotros en la Biblia pues nos dice que si creemos en Cristo, aunque estemos muertos, vendremos otra vez a la vida. Pero ahora, en este momento, es que nosotros tenemos que andar con Jesús y entregar nuestra vida a Jesús, porque después de la muerte ya todo está decidido. Entonces, mientras tengamos vida, debemos de buscar a Jesús, que es el que nos puede dar la vida eterna. Amén, que así sea. Entonces, amigo, ya has escuchado y lo único que te queda es aceptar esta maravillosa verdad que Jesús quiere ofrecerte. Mientras estés en vida, entrega tu vida a Jesús y cuando bajes al descanso, pues vas a tener, tus familiares tendrán la esperanza de que te verán un día, porque así como Jesús resucitó, tú también vas a resucitar. Allí donde están, les invito a que tengamos una oración para finalizar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos has dado esta esperanza, Señor. La esperanza de que así como Jesús resucitó un día, nosotros también vamos a resucitar si hemos confiado en ti, Señor. Te quiero pedir que tú ayudes a cada persona que nos está viendo o escuchando en este momento, Señor, que pueda depositar su confianza plenamente en ti, que no importa la batalla que esté enfrentando, Señor, los embates del enemigo, que en este momento podamos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, y saber que un día no muy lejano, sino un día que ya está llegando, tú vas a volver por cada uno de nosotros y los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor.
nos quedamos con esta esperanza y agradecemos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. En Cristo Jesús, amén. Amén.